¿Alguna vez te has detenido a pensar que los símbolos satánicos están más cerca de ti de lo que imaginas? Quizá no los veas claramente, pero están ahí, en lugares donde menos los esperas. Tal vez en un logo, en una prenda de ropa, o incluso en una película que creías inocente. Sí, los símbolos satánicos, esos que la Biblia condena, se han infiltrado en nuestra vida cotidiana, y el impacto de su presencia es más profundo de lo que creemos. Hoy quiero hablarte de cómo estos símbolos, invisibles a simple vista para muchos, tienen el poder de influir en nuestra espiritualidad de una manera sutil pero peligrosa. La mayoría de nosotros no somos conscientes de cuánto nos rodean estos símbolos. Están tan normalizados en la cultura popular que ni siquiera los notamos. Sin embargo, la Biblia es clara, nos advierte contra la influencia de ídolos y símbolos que desvían nuestra atención de lo divino, llevándonos a adorar lo que no debemos. Y mientras más nos expongamos a ellos, más nos acostumbramos, perdiendo la sensibilidad espiritual. Este video no solo busca abrirte los ojos, sino también invitarte a reflexionar sobre el impacto que estos símbolos pueden tener en tu vida. Porque cuando hablamos de símbolos satánicos, no solo hablamos de imágenes oscuras y espeluznantes, hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de cómo algo aparentemente insignificante puede, con el tiempo, alterar nuestra percepción espiritual y nuestra conexión con Dios. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver el mundo que te rodea. Te invito a que te sumerjas en este análisis, porque entender el impacto de estos símbolos es el primer paso para proteger tu vida espiritual de sus influencias ocultas. Para entender realmente cómo los símbolos satánicos llegaron a ser parte de nuestra vida diaria, es importante dar un paso atrás y explorar su origen. Estos símbolos no nacieron en un vacío. Tienen raíces profundas en prácticas ocultas que se remontan a las antiguas civilizaciones. Durante siglos, han sido utilizados en rituales paganos, en cultos de adoración a dioses falsos y en ceremonias dedicadas a fuerzas que se oponen a Dios. Uno de los más conocidos es el pentagrama invertido, un símbolo que originalmente se usaba en cultos para invocar a espíritus malignos y que ahora se asocia estrechamente con el satanismo. Este símbolo, en su forma original, representaba la protección, pero cuando se da vuelta, se convierte en un emblema de sumisión a las fuerzas oscuras. Otros símbolos, como el Baphomet o el ojo que todo lo ve, se originaron en ritos esotéricos, buscando transmitir un mensaje de poder oculto y control sobre el destino humano. Aunque muchos lo ven como arte o moda hoy en día, su significado original es un recordatorio de las fuerzas de oscuridad que la Biblia nos insta a rechazar. Con el tiempo, estos símbolos fueron adoptados por movimientos ocultistas y satanistas, como una forma de desafiar la autoridad divina y atraer a seguidores hacia el lado oscuro. Se hicieron más prominentes durante la Edad Media, cuando la magia y el ocultismo tenían una presencia tangible en las sociedades europeas. Pero, a pesar de su origen en prácticas oscuras, lo que más sorprende es cómo, con los años, han sido absorbidos por la cultura popular, llegando a ser casi invisibles para quienes no están alertas a su presencia. Es crucial comprender cómo estos símbolos, aunque se han diseminado por el mundo moderno, tienen un trasfondo con un propósito claro: desafiar lo que es sagrado. Y mientras más familiarizados nos volvemos con ellos, más fácil es que caigamos en el engaño de pensar que no tienen poder o que simplemente son parte de un juego sin consecuencias. Pero, como veremos, la Biblia es clara al advertirnos sobre las malas influencias que se esconden detrás de estos símbolos. La Biblia es una guía clara y firme sobre cómo debemos relacionarnos con el mundo que nos rodea, especialmente cuando se trata de la adoración de ídolos y el uso de símbolos que no son de Dios. Desde el principio, encontramos advertencias sobre cómo evitar involucrarnos con prácticas que están vinculadas a fuerzas malignas, y una de las principales formas de estas influencias son los símbolos satánicos. En Deuteronomio 18, 9-12, Dios nos advierte con palabras tajantes sobre los peligros de involucrarnos en prácticas ocultas. El versículo habla sobre no participar en la adivinación, la hechicería, ni en la adoración de ídolos. Los símbolos satánicos, que provienen de estas prácticas, son claramente rechazados en estos pasajes. La Biblia nos insta a alejarnos de todo lo que esté asociado con el mal, y esos símbolos son un reflejo de esa oscuridad. Además, en Levítico 19:4, Dios nos dice: no se vuelvan a los ídolos ni hagan para ustedes dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Es una afirmación clara de que cualquier forma de adorar o rendir culto a íconos, imágenes o símbolos que no sean Dios es una abominación a sus ojos. Los símbolos satánicos, aunque pueden parecer inofensivos o incluso atractivos para algunos, son una representación de un sistema de creencias que desafía directamente la autoridad de Dios y su propósito en nuestras vidas. La advertencia es seria, porque detrás de estos símbolos hay más que solo arte o estética.
La Biblia nos muestra que estos símbolos son herramientas que buscan desviar nuestra atención de lo divino, atraer nuestra adoración hacia lo que no es de Dios, y en última instancia, alejarnos de la verdad espiritual. Y mientras más los aceptamos como parte de nuestra vida diaria, más fácil es caer en el engaño de pensar que no tienen impacto en nuestra vida espiritual. Lo que debemos recordar es que, aunque el mundo pueda ver estos símbolos como algo trivial o parte de la cultura popular, la Biblia nos llama a ser vigilantes. La influencia de estos símbolos no solo es una cuestión de lo que vemos, sino de lo que nos impacta en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra relación con Dios. Lo que es aún más preocupante es cómo los símbolos satánicos han logrado infiltrarse de manera tan profunda en nuestra cultura popular. Hoy en día, estos símbolos ya no son exclusivos de cultos oscuros o rituales secretos. Están a la vista de todos, camuflados en la moda, la música, el cine e incluso en marcas de consumo masivo. Lo que antes era considerado tabú o prohibido, ahora parece ser parte de la normalidad de nuestra vida cotidiana. ¿Te has dado cuenta de cuántos artistas, celebridades y marcas utilizan símbolos que evocan fuerzas oscuras, como el pentagrama invertido, el ojo que todo lo ve o incluso el Baphomet? Al principio, puede parecer que estos son solo elementos estéticos o parte de la imagen de rebeldía que muchos buscan proyectar. Pero cuando observamos más de cerca, encontramos que estos símbolos tienen un peso significativo, no solo como parte de una imagen de shock, sino como un mensaje que se está transmitiendo, incluso si no somos conscientes de ello. En el mundo de la música, por ejemplo, muchos artistas de géneros como el rock, el pop o el rap han adoptado estos símbolos como parte de su branding. Los vemos en portadas de discos, en los escenarios de conciertos y en las imágenes promocionales. Lo mismo ocurre con las películas, donde la simbología oculta está por doquier, ya sea en las escenas, en los carteles promocionales o en los trajes de los personajes. A menudo, estos símbolos se presentan de manera sutil, como si no tuvieran ningún significado real, pero en el fondo, son herramientas de influencia que nos conectan con algo mucho más oscuro. Y no solo son los artistas o cineastas quienes los utilizan. Marcas famosas, logotipos de empresas y hasta algunas organizaciones, sin que lo notemos, han adoptado estos símbolos. Quizá no siempre de manera tan explícita, pero basta con observar ciertos patrones recurrentes para empezar a notar que estamos rodeados de ellos. Al principio, parecen inofensivos, pero la normalización de estos símbolos en nuestra cultura tiene un efecto acumulativo en la forma en que percibimos el mundo y nuestras creencias espirituales. La exposición continua a estos símbolos en nuestra vida diaria, a través de medios de comunicación y productos de consumo, puede hacernos inmunes a su mensaje subyacente. Lo que la Biblia advierte como una influencia peligrosa y destructiva puede pasar desapercibido para quienes no están alertas. Es en este punto donde la cultura popular juega un papel crucial, y donde debemos tener cuidado, porque lo que nos rodea puede ser más influyente de lo que pensamos. Cuando nos exponemos constantemente a símbolos satánicos, no solo estamos viendo imágenes en una camiseta o en una película, estamos permitiendo que esas imágenes influyan en nuestra mente y espíritu, de manera que muchas veces no somos ni siquiera conscientes. La espiritualidad es un aspecto fundamental de nuestra vida, y lo que vemos, lo que consumimos y lo que aceptamos tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios. Los símbolos satánicos, aunque parecen inofensivos en su forma más superficial, tienen un poder oculto que puede desviarnos de nuestra fe. Primero, estos símbolos nos desensibilizan. Al principio, nos pueden parecer extraños o inquietantes, pero después de estar expuestos repetidamente, comenzamos a verlos como algo normal. ¿Cuántos de nosotros hemos visto el pentagrama en la portada de un disco o el ojo que todo lo ve en un cartel y no nos hemos detenido a pensar en lo que realmente representan? La repetición constante de estos símbolos reduce su poder de impacto emocional, lo que nos hace más susceptibles a sus influencias. Lo que pasa es que estos símbolos no solo son imágenes visuales, tienen un poder espiritual. La Biblia nos advierte sobre cómo la idolatría y el uso de símbolos que nos desvían de Dios pueden afectar nuestra conexión con Él. Al estar rodeados de estos símbolos, nuestra percepción de lo sagrado se ve alterada. Nos acostumbramos tanto a ellos que dejamos de cuestionar su significado y lo que realmente representan. Como resultado, nuestra sensibilidad espiritual disminuye y comenzamos a perder la conciencia de lo que realmente es bueno y lo que es maligno. Además, la exposición a estos símbolos crea una especie de desconexión espiritual. La Biblia nos enseña que debemos ser vigilantes y guardar nuestros corazones. Pero, al estar rodeados de símbolos que no solo están en el exterior, sino que penetran nuestra mente a través de la música, el cine o la moda, nuestras prioridades espirituales pueden comenzar a confundirse. Lo que antes nos parecía claro y santo, ahora puede parecer menos importante, y empezamos a restar valor a los principios divinos.
Es aquí donde entran en juego las influencias subyacentes. No se trata de una simple imagen, se trata de lo que esa imagen está invocando. Cuando aceptamos estos símbolos sin cuestionarlos, estamos dando permiso, incluso sin saberlo, a las fuerzas espirituales que representan. La Biblia es clara en que debemos alejarnos de todo lo que no provenga de Dios, porque, aunque no lo veamos de inmediato, esas influencias pueden cambiar nuestra forma de pensar y actuar, alejándonos de la paz y la protección espiritual que solo encontramos en Él. Por eso, es crucial que nos mantengamos alertas, que nos protejamos de estas influencias sutiles y que, como cristianos, busquemos siempre mantener nuestra espiritualidad intacta, centrada en la verdad que la Biblia nos enseña. Es fácil pensar que los símbolos satánicos son solo parte de un espectáculo, algo que pertenece al mundo del entretenimiento y no tiene relevancia en nuestra vida diaria. Sin embargo, he escuchado muchas historias de personas que, al verse rodeadas de estos símbolos, comenzaron a experimentar un cambio sutil pero profundo en su vida espiritual. Estas historias no son simples coincidencias, son testimonios de cómo lo que nos rodea puede afectar nuestro estado interno, nuestra fe y nuestra conexión con Dios. Una de las historias más impactantes que escuché fue la de una amiga que, sin saberlo, se fue introduciendo poco a poco en el mundo del ocultismo. Comenzó a escuchar música de artistas que usaban símbolos satánicos en sus portadas y en sus conciertos. Al principio, pensó que era solo parte del show, que no tenía mayor significado. Pero pronto notó que su paz interior comenzó a desvanecerse. Se sentía más ansiosa, más confundida y más alejada de Dios. En sus momentos de oración, ya no sentía la misma conexión, como si algo la estuviera bloqueando. Al hablar con ella, me di cuenta de cómo la exposición constante a estos símbolos había creado un vacío espiritual. No solo la música o los conciertos, sino también ciertos libros y películas que había estado consumiendo, la habían alejado poco a poco de la claridad espiritual que antes tenía. No era que estuviera buscando lo maligno, sino que sin saberlo, los símbolos que había absorbido comenzaron a tener un impacto real en su vida. Otro testimonio que me viene a la mente es el de un joven que, al involucrarse en grupos de amigos donde estos símbolos eran parte de su estilo, empezó a cuestionar su fe cristiana. Se sintió atraído por la idea de rebeldía que muchos asociaban con estos símbolos, pero pronto se dio cuenta de que algo dentro de él estaba cambiando. Ya no sentía el mismo deseo de ir a la iglesia, ni de leer la Biblia. Su relación con Dios comenzó a verse afectada, y no fue hasta que se alejó de esos círculos y se alejó de los símbolos que empezaron a aparecer en su vida, que logró recuperar su paz interior y reconectar con su fe. Estas historias no son aisladas, son solo ejemplos de cómo los símbolos satánicos pueden tener un impacto real en nuestra vida espiritual. Tal vez no de manera inmediata, pero con el tiempo, su influencia se va acumulando. Lo que puede parecer solo una imagen o un toque de rebeldía, puede terminar afectando la claridad espiritual, la paz interna y la conexión con Dios. Es por esto que debemos estar alertas, porque la batalla espiritual muchas veces comienza en lo más sencillo, en lo que creemos que no tiene importancia. La clave está en ser conscientes de lo que dejamos entrar en nuestra mente y corazón, y asegurarnos de que todo lo que consumimos nos acerque más a Dios, y no nos aleje. Cuando se trata de símbolos satánicos y su creciente presencia en la cultura popular, muchos líderes religiosos han reaccionado con preocupación. A medida que estos símbolos se han infiltrado en la música, el cine, la moda y otras áreas de la vida cotidiana, los líderes cristianos se han visto obligados a enfrentar una realidad incómoda. La batalla espiritual no se libra solo en las iglesias, sino también en los espacios más comunes de nuestras vidas. La presencia de estos símbolos puede ser un reflejo de una lucha mayor por las almas de las personas, y los líderes religiosos no pueden quedarse de brazos cruzados. Recuerdo una conversación con un pastor, quien me explicó cómo, en los últimos años, ha tenido que enfrentar más y más situaciones en las que los jóvenes de su congregación empiezan a mostrar una indiferencia hacia lo sagrado, influenciados por lo que ven en la cultura popular. Lo que parecía ser solo una fase pasajera de rebeldía, pronto se convirtió en una desconexión real de los principios cristianos. Es difícil cuando la influencia del mundo es tan poderosa, me dijo. Vemos símbolos que son abiertos y sutiles al mismo tiempo, y muchos no los reconocen como lo que realmente son, una puerta al oscuro. Y no se trata solo de los jóvenes. Los líderes religiosos, al ver cómo estos símbolos se han normalizado, comienzan a sentir que su autoridad moral y espiritual se ve desafiada. Es como si el enemigo estuviera invadiendo el terreno que antes era seguro. Para algunos, los símbolos satánicos se convierten en una amenaza directa a la moral cristiana, una forma de distorsionar la verdad y hacerla parecer irrelevante. Y como en tiempos de Jesús, donde los fariseos temían perder el control ante la verdad revelada por él, hoy en día,
algunos líderes religiosos ven que estos símbolos podrían diluir la enseñanza pura del Evangelio. La reacción más común es la denuncia y la advertencia, tanto en los púlpitos como en los medios de comunicación cristianos. Se hace un llamado a la congregación a estar alerta y a no permitir que nada, ni siquiera un símbolo aparentemente inocente, afecte su fe. Estos líderes instan a las personas a proteger su corazón y mente, y a buscar sabiduría para identificar cuando están siendo influenciados por fuerzas malignas, aunque no siempre se vean como tales. Es importante entender que esta preocupación no es un rechazo a la cultura o al arte en sí, sino una llamada a discernir lo que está alineado con los principios de la fe y lo que no lo está. Los líderes espirituales, al igual que Jesús en su tiempo, nos llaman a ser sabios y a no caer en las trampas que el mundo tiende a colocar frente a nosotros. Porque lo que está en juego no es solo un símbolo, es nuestra relación con Dios, y esa es una batalla que vale la pena luchar. Aunque el tema de los símbolos satánicos y su influencia puede parecer abrumador, hay una verdad poderosa que nos da esperanza. El poder de Cristo sobre lo maligno es absoluto. En medio de todo este ataque espiritual, es importante recordar que no estamos indefensos. La Biblia nos asegura que, aunque estos símbolos y fuerzas malignas existen, Cristo ha vencido a las potestades oscuras, y Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Colosenses 2:15, se nos dice que Cristo despojó a los principados y potestades, haciendo de ellos un espectáculo público y triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es algo asombroso. Jesús, al morir en la cruz, no solo pagó por nuestros pecados, sino que también destruyó el poder de las fuerzas malignas que quieren dominar nuestra vida. Ya no estamos bajo su dominio, porque, a través de Cristo, hemos sido liberados. Es una victoria completa y definitiva sobre todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, incluidos los símbolos y las influencias satánicas. Este versículo es fundamental porque nos recuerda que, aunque estos símbolos puedan parecer poderosos y omnipresentes en el mundo, su poder es ilusorio. No tienen autoridad sobre los que estamos en Cristo. Al contrario, debemos ver estos símbolos no con temor, sino con confianza en que Jesús ya ha vencido todo eso. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nos hemos colocado bajo su protección, y nada, ni siquiera el poder de los símbolos satánicos, puede separarnos de su amor. A lo largo de la Biblia, también vemos cómo Jesús constantemente demostró su autoridad sobre lo maligno. En los Evangelios, Él expulsó demonios, sanó a los enfermos y restauró a los oprimidos por el mal. Y lo hizo no con palabras vacías, sino con el poder divino que solo Él posee. Cuando Jesús nos invita a seguirle, nos invita también a caminar en ese poder, a vivir bajo su autoridad y a resistir cualquier influencia que nos aleje de la verdad. Por eso, aunque estemos rodeados de símbolos y señales que nos quieren desviar de nuestro camino, podemos estar tranquilos sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Nuestro poder no proviene de nosotros mismos, sino de la fuerza invencible de Dios que actúa en nuestras vidas. Así, cuando enfrentamos estas influencias, debemos hacerlo desde una posición de victoria, confiando en que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos también nos da poder para resistir cualquier ataque del enemigo. La clave está en estar firmes en la fe y recordar siempre que, al final, Cristo es el que tiene la última palabra sobre todo lo maligno. Defendernos de la influencia de los símbolos satánicos no es una tarea que podamos abordar solo con conocimiento intelectual o con una simple advertencia. Se trata de una batalla espiritual que exige vigilancia constante y un compromiso activo con nuestra fe. La clave para mantenernos protegidos de estas influencias es ser conscientes de lo que estamos permitiendo entrar en nuestras vidas y tomar decisiones sabias basadas en lo que dice la Biblia. En primer lugar, debemos estar alertas y ser discernientes. La Biblia nos llama a estar vigilantes y a no permitir que nada, ni siquiera lo que parece inofensivo, nos separe de Dios. Jesús mismo nos advirtió que debemos estar preparados para las trampas del enemigo, que a menudo se presentan de forma disfrazada. Por eso, el primer paso es reconocer los símbolos satánicos y sus significados, no solo como una forma de arte o expresión cultural, sino como herramientas que buscan desviar nuestra atención de lo divino. El simple hecho de ser conscientes de su presencia ya es una forma de defensa. El siguiente paso es proteger nuestra mente y corazón. En Filipenses 4:8, se nos enseña a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. Si nos llenamos de pensamientos que están alineados con los valores cristianos, no habrá espacio para que las influencias malignas entren en nuestras vidas. Esto implica un examen consciente de lo que vemos, escuchamos y consumimos. Si algo no nos edifica espiritualmente, debemos alejarnos de ello. Una herramienta poderosa en nuestra defensa es la oración. A través de la oración,
Podemos pedirle a Dios que nos proteja de las influencias externas, que nos dé sabiduría para reconocer los engaños del enemigo y que nos ayude a permanecer firmes en la fe. Además, la oración nos conecta directamente con el poder de Cristo, el cual es nuestra protección contra cualquier ataque espiritual. Recordemos que en Efesios 6, 10-11, se nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que tomemos la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. La oración es una de las piezas más fundamentales de esa armadura. También es vital llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. El estudio constante de las Escrituras nos permite tener una base sólida sobre lo que es correcto y lo que es falso. Al conocer la verdad de la Biblia, podemos discernir más fácilmente lo que está alineado con los principios de Dios y lo que no lo está. La Biblia misma es una espada espiritual que podemos usar para cortar cualquier influencia maligna que intente colarse en nuestras vidas. Finalmente, debemos rodearnos de una comunidad cristiana que nos apoye. La compañía de creyentes es fundamental en nuestra defensa espiritual. A menudo, cuando estamos solos o aislados, somos más vulnerables a las influencias negativas. Pero cuando estamos en comunidad, nos fortalecemos mutuamente, nos alentamos y nos mantenemos firmes en nuestra fe. En resumen, defendernos de la influencia de los símbolos satánicos implica estar alertas, proteger nuestra mente, orar continuamente, estudiar la palabra de Dios y rodearnos de una comunidad de fe. Esta defensa no es una acción pasiva, sino un compromiso diario de vivir en la luz de la verdad y mantenernos firmes en el poder de Cristo, quien ya ha vencido todo lo maligno. Al hacer esto, podemos estar seguros de que ninguna influencia externa tendrá poder sobre nosotros. Al llegar al final de esta reflexión, es vital recordar que lo que hemos hablado hoy no es solo un tema para reflexionar, sino un llamado a la acción. Los símbolos satánicos están presentes en nuestro mundo, pero no debemos temer ni rendirnos ante ellos. La verdad es que, como cristianos, tenemos el poder para resistir estas influencias, y esa resistencia comienza con una acción consciente y decidida de proteger nuestras mentes y corazones. La Biblia nos llama a estar alertas y vigilantes, no solo ante lo que nos rodea, sino también sobre lo que permitimos entrar en nuestras vidas. Al reconocer los símbolos satánicos y sus significados, al tomar decisiones sabias sobre lo que vemos y escuchamos, estamos tomando el control de nuestra espiritualidad y defendiendo nuestra fe contra el ataque del enemigo. No se trata de rechazar todo lo que no entendemos, sino de discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Es hora de tomar una postura firme en nuestra fe, y eso significa orar y clamar a Dios por sabiduría, protección y fortaleza. Como vimos en las Escrituras, el poder de Cristo es mayor que cualquier influencia maligna, y al confiar en Él, podemos ser más que vencedores. Pero para vivir esa victoria, necesitamos hacer un esfuerzo diario para llenar nuestras vidas de su palabra, rodearnos de una comunidad cristiana que nos apoye y alejarnos de todo lo que nos desvíe de su camino. Te invito hoy a que tomes un tiempo para reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Estás permitiendo que estos símbolos o sus influencias afecten tu vida espiritual? Si es así, no estás solo, y nunca es tarde para cambiar el rumbo. Con la ayuda de Cristo, podemos liberarnos de cualquier influencia maligna y mantener nuestra fe firme en Él. Este es un llamado a la acción. Protégete, defiende tu fe y busca la verdad. Toma la armadura de Dios, que es poderosa para destruir cualquier intento del enemigo de influir en tu vida. Y recuerda, cuando caminas en la luz de Cristo, no hay oscuridad que pueda prevalecer. Hoy es el día para renovar tu compromiso con Él y tomar control de lo que permites en tu vida, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Te animo a compartir este mensaje, a ayudar a otros a entender la importancia de estar vigilantes, y a construir juntos un cuerpo fuerte en la fe que resista cualquier ataque del enemigo. Que la paz de Dios guarde tus corazones y mentes.